Vamos a abrir nuestras Biblias en el texto ancla que ha estado guiando esta enseñanza a lo largo de toda esta serie. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. El Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 1. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta porción que nosotros hemos usado para desarrollar esta serie está basado pues en la experiencia que el pueblo de Israel sostuvo con Dios. Un pueblo que había pasado 430 años en esclavitud, y que Dios ahora, una vez que esta nación se había multiplicado, ahora Dios lo estaba llevando a un nuevo momento. Dios los estaba llevando de este lugar con mano alzada, esto significa con grandes portentos, con grandes milagros, y lo estaba llevando para introducirlo en una tierra donde ellos no habían construido, una tierra donde ni siquiera habían sembrado, donde no habían criado los animales, y lo estaba llevando para que ellos pudiesen poseer esta tierra. Dios se los estaba entregando a ellos, previamente habiendo advertido a los habitantes de esta tierra por 430 años a través de múltiples situaciones y circunstancias, y este pueblo no se había arrepentido. Estamos hablando de una franja, un valle muy próspero en los tiempos de Israel, en los tiempos que estamos hablando, un valle muy fecundo. Este pueblo había habitado allí por mucho tiempo, y era un pueblo que había llegado a su apogeo, no solo en la cultura, en la política, en las artes y en diferentes campos como la misma tecnología de aquellos momentos. Era un pueblo también que, así como había llegado a su apogeo, también había empezado en un declive moral. Y la religión que ellos sostenían, una religión de fecundidad, una religión que ofrecían sacrificios humanos a la tierra, diríamos acá en este tiempo a la Pachamama, ellos se lo ofrecían al dios de la fertilidad, a Baal, y a 3 de sus esposas, Asera, Anat y Astarte. Ellas, a su vez, que eran diosas de la fecundidad, eran también diosas sanguinarias de la guerra. Y Dios había llevado a esta nación a tratar de arrepentirse, pero habían llegado en una vorágine, un declive moral, de tal forma que ya no había marcha atrás y el juicio venía sobre sus cabezas. Dios estaba entregando ahora esta tierra para ellos, pero les daba algunas instrucciones muy claras antes de introducirlos a la tierra que les había prometido. La razón era muy simple. Era una tierra de mucha fertilidad, una tierra donde ellos iban a encontrar progreso, pero también sus sentidos iban a ser seducidos. Tenían un tipo de religión, tenían un tipo de creencia y un tipo de prácticas que los podían seducir y los iban a llevar lejos de este Dios que ahora los estaba introduciendo a esta tierra. Los iba a llevar a la ingratitud, los iba a llevar hacia la idolatría y finalmente muy lejos de Dios
a encontrarse con el juicio. Dios les había mostrado a lo largo de su periplo por el desierto que Dios podía sacar agua en medio de la sequedad. Dios les había mostrado que podía salirles carne hasta por las narices, de cansarse de todo lo que podían haber comido en un lugar donde no había carne. Dios les había mostrado que podía vencer a sus enemigos y ahora los estaba llevando a un lugar donde no iban a necesitar estos milagros, sino que la tierra se los iba a dar con la bendición de Dios. Dios les advertía claramente que sus sentidos podían ser extraviados y que en esta bendición que ellos iban a sufrir, ellos iban a gozar, Dios les estaba pidiendo 4 cosas muy interesantes. Pero uno de esos núcleos claros que Dios les estaba llamando a hacer iba a ser la familia. Ese núcleo tenía que ser sólido, ese núcleo tenía que ser fuerte, ese núcleo tenía que estar basado en lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque es el núcleo de la familia, esa es la última trinchera. Es donde uno encuentra refugio, es donde uno encuentra seguridad, es donde uno encuentra desarrollo. Es allí donde tú acudes finalmente cuando todo se acaba, cuando tus fuerzas de alguna manera, regresaré e iré a mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. Es el lugar donde tú encuentras seguridad, donde tú puedes de alguna manera, aunque no es un núcleo perfecto, tú puedes estar confiados en que ellos te aman, ellos te aceptan y aunque pueden encararte algunas cosas, tú sabes que son los tuyos. Y es un lugar donde tú puedes encontrar criterio, desarrollo, entrenamiento para lo que es la vida y para tu desarrollo personal. Nuestras familias definitivamente no son perfectas, pero Dios nos llama a basar ese núcleo sobre lo que Él mismo es y sus palabras. Cuando nosotros vemos esta realidad de este pueblo que ahora está entrando otra generación que no ha salido de Egipto. Saben de Dios, pero corren este riesgo que corrieron los primeros padres allí en el huerto del Edén, que sus sentidos sean extraviados. Y que en lugar de que encuentren placer, en lugar de que encuentren realización, en lugar de que encuentren avance, más bien encuentren dolor, muerte y devastación. Qué interesante es cuando uno puede ver claramente lo que Dios tiene ahora en mente. Esta familia, este lugar que uno ha creado, esta trinchera, este lugar donde los enemigos de Dios constantemente están tratando de traerse abajo. ¿Sabe por qué? Porque hay un enorme potencial que Dios ha puesto en el hogar, que Dios ha puesto en la familia. Y es ese potencial que el enemigo sabe claramente que quiere destruir. Dios les exige 4 cosas muy interesantes a este pueblo. Una de las primeras cosas que les pide es exclusividad de su persona. Que Dios tiene que ser uno frente al politeísmo reinante en este lugar, Canaán. Que Dios tiene que ser la prioridad de su amor. Y lo que Jesucristo hablaba claramente cuando estaba caminando aún en la tierra: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios estaba exigiendo de ellos la prioridad de su amor y no había un amor más alto que el que ellos pudieran tener delante de Él, que sea su propia persona. Pueden amar a sus hijos, pueden amar a su esposo, pueden amar lo que Dios les ha dado, pero nunca esto puede reemplazar el amor y la prioridad que tenemos que tener a ese amor que Dios mismo nos da. Otra de las cosas que hoy día vamos a aprender es esta unidad, este núcleo familiar sobre el cual Dios ha diseñado aún desde el huerto del Edén, y que sobre este núcleo familiar, sobre este núcleo, una pareja heterosexual, un varón, una mujer, donde ellos van a encontrar finalmente no solo deleite mutuo, sino también reproducción y propagación. Esto es lo que le llaman algunos estudiosos el mandato cultural. Llenad la tierra. Y el mandato evangelístico es id por todo el mundo. Dios estima la familia como valiosa porque es parte de su plan de redención. Se lo dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios sabe claramente que este núcleo tiene que cuidarse, que este núcleo tiene que forjarse, porque hay enemigos claros en cuanto a esta
este núcleo que saben de un potencial que este mismo núcleo lleva y que amenazan con destruirlo. Cuando la Biblia nos enseña acerca de este núcleo, no está hablando de los hijos, está hablando del varón y la mujer. Los hijos son solo una extensión de ambos. Los hijos se irán y los hijos formarán su propio núcleo. Los hijos saldrán de casa, pero cuando Dios nos está hablando de este núcleo fundamental, están hablando de varón y mujer, macho y hembra. No solamente para reproducirse y deleitarse, sino para propagar el mensaje, para propagar el conocimiento y el olor de Jehová. Es muy hermoso por eso cuando la Biblia nos dice mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren, dice Eclesiastés, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es interesante cuando uno puede ver esta realidad. Y esta es la continuación de una serie de hace unos años atrás o de 2 años atrás. Si usted quiere completar un poco el conocimiento, tenemos un canal en YouTube. Usted puede digitar IBB Puente Piedra y le va a salir el canal ahí en YouTube. Y ahí está toda esta serie, porque lo que usamos aquí en esta mañana es solamente como una especie de marca, como una especie de título, una familia sólida en un tiempo en crisis. Pero en medio de esto nosotros desarrollamos temas a lo largo de los años. No podemos resumir todos los temas de los años anteriores, sino que vamos completando la idea. Si usted quiere ampliar un poco el conocimiento en cuanto a una familia sólida, puede revisar ese canal. Apriete la campanita para que reciba suscripción. Todas las notificaciones necesarias. Pero ¿sabe qué? A lo que vamos, y es a lo que le decimos, es que una familia sólida tiene un compromiso permanente. Hay un esfuerzo mutuo de ambos que hacen su parte. Cuando hablamos de este esfuerzo mutuo, hay una palabra que ya se ha desarrollado y que significa clara y llanamente intención. Hay una intencionalidad de parte de ambos para que este matrimonio se haga sólido. Un matrimonio no se hace sólido por la oración. Dios puede bendecirnos, Dios puede llevarnos, pero se hace sólido en el campo y en el terreno de la vida, en las pruebas, en los triunfos, en las decisiones que tomamos. Se hace sólido porque ambos decidimos ser intencionales para producir un matrimonio bajo la bendición de Dios. Un matrimonio no crece bueno por generación espontánea, porque yo lo decida y porque ayune más, sino que un matrimonio se hace sólido porque empiezo a ser intencional y a seguir claramente las instrucciones que Dios me da para que esto suceda. A veces hay una especie de espiritualismo que linda con la chamanería y la brujería, pidiéndole a Dios que realice ciertas cosas en nuestras vidas y nosotros no estar dispuestos a hacerlo. Queremos que Dios venga con su vara y produzca cosas en mi vida cuando yo estoy lejos ni de la oración ni de la Biblia y mucho menos de una comunión con el Señor. Un matrimonio sólido se genera porque ambos deciden ser intencionales para que esto suceda. Pero ¿qué pasa con aquellos matrimonios o varones que crían a sus hijos solos? ¿Hay hombres que se quedan solos y crían a sus hijos? Sí, yo conozco historias así. Hay hombres que se pueden quedar viudos. Hay hombres que conozco 2 historias de que sus mujeres los abandonan. Y es más, no solo los abandonan, sino que forman un nuevo núcleo. ¿Qué pasa con aquellos matrimonios? ¿Puede funcionar de esta manera? ¿Qué pasa con aquella mujer que esforzadamente ha sido madre y padre para sus hijos? ¿Puede funcionar esto? ¿Hay alguna ventaja? Sí, probablemente sí. En el día de la madre y en el día del padre le dan doble regalo. Pero ¿puede funcionar? ¿Puede funcionar el hecho de que una mujer sola criando a sus hijos como mamá y como papá puede llegar a criar, puede llegar a formar un hogar sólido? Sí se puede. Sí se puede.
¿Qué sucede con aquellos hijos que probablemente no han disfrutado de sus padres? En algunas oportunidades me he sentado con algunas cuestiones de problemas en la pareja y conversando con el varón me he podido dar claramente que su papá ha sido ausente, que él se ha terminado casando con su madre y está esperando las instrucciones de su esposa. Y su esposa está frustrada porque este varón no ata ni desata. Se ha casado con mamá. Un papá no le ha dado dirección clara, no le ha marcado la senda de cómo se guía, cómo se protege, cómo se adiestra, cómo se enseña, cómo se provee. Y él más bien está echado y descansando en lo que la esposa está haciendo. Es interesante cuando uno llega a entender claramente que no se trata de que haya crecido con mamá y papá o con la abuela o con el abuelo, sino que se trata de que ahora en Cristo tengo la capacidad de escuchar al Señor y de ir en pos de lo que Él me dice. Porque no se trata del trasfondo, y aunque puede dejar algunas marcas, se trata más bien del corazón de la persona que interactúa con lo que Dios le dice. Y esta realidad nos enseña claramente que para que haya una solidez en el matrimonio, siempre tiene que haber a Dios de por medio como una prioridad y su palabra. Un matrimonio unido, un matrimonio sólido, a largo plazo impacta no solo su núcleo familiar, cuando sus hijos salen, cuando parten sus hijas y cuando forman sus propios núcleos, se propaga en solidez, en fe, sino que a su vez también va influenciando, impactando a otros lugares. Esto sucedió con mi esposa. Cuando mi esposa llega a mi vida, yo no vengo de una familia cristiana por generaciones. Yo vengo de una familia pagana. El primer cristiano en la familia soy yo. ¿Y qué tipo de persona era? Y cuando recibo dentro de mi vida y conozco a una mujer que viene con una trascendencia desde abuelos, padres, y ahora es siempre cristiana, dentro de esos patrones del cristianismo, yo me encuentro con otras cosas. Y empiezo a entender un poco acerca de mi propia situación y de cosas, de cómo veo yo la misma vida. Y puedo entender claramente que esa abuela o esa bisabuela que en algún momento decidió creerle a Dios y formar las generaciones que iban a venir, aseguraba su permanencia a lo largo de los años, aunque ella ya ahora era polvo o sus huesos simplemente existían en la tumba. Y que el abuelo y el bisabuelo que formaron mi propia generación, definitivamente lo único que dejaron era dolor y muerte. Dios nos pide, nos enseña, nos adiestra a que esta prioridad, a que esta unidad en nuestro núcleo tiene que haber. Porque una de las otras razones por las que Dios exige a su pueblo para una solidez en su familia es el entrenamiento constante que debemos tener a nuestros hijos. Y esto es una de las cosas que vamos a finalizar la serie la próxima semana. ¿Sabe, hermano mío? Es por ello que una familia sólida tiene un gran potencial que Dios ha puesto en ellos. Son un testimonio fuerte frente a los divorcios, frente a la infidelidad, frente al dolor, frente a la inseguridad, frente a la confusión, frente a la deformación, o llámele como quiera, la reconfiguración de las familias. La familia es una escuela, un semillero donde nuestros niños pueden crecer fuertes, donde pueden desarrollarse, donde pueden experimentar a Dios y luego pueden propagarse. La familia, con su clima moral, no solo impacta su lugar, sino que a su vez impacta la sociedad. Porque sabe, el lugar donde nosotros vivimos, todos ellos saben que usted es cristiano, a menos que tenga una doble identidad. Cristiano acá y afuera otra cosa. Pero donde usted vive y donde yo vivo, todos saben que usted es cristiano. Los cristianos vivimos en casa de cristal. No solo por nuestras costumbres, sino porque el diablo también se encarga de hacerles saber para alguna difamación. Hermanos míos, la familia tiene un gran potencial, decía Luis Sena, que Dios ha puesto en ellos. Porque hay razones bien claras. 1, amenaza y estorba sus planes. 2, atrasa la ejecución de su plena voluntad, el misterio de la iniquidad. 3, afianza a otros en el bien.
Una de las situaciones que sucedieron en el Imperio Romano fue justamente la familia cristiana. Terminó como el lago en la creciente, va subiendo y anegándolo todo. La familia cristiana fue tocando la vida de este imperio que estaba completamente deformado. Algo más, amplía el conocimiento de Dios y finalmente afianza o alcanza a criaturas que no tienen esperanza, los alcanza en el amor del Señor. La familia se ha ido deformando. Hay un ataque directo a la familia. Y definitivamente el enemigo estará tratando no solo de quitarle la esencia de lo que Dios ha enseñado. El enemigo no solamente estará tratando de quitarle el propósito de por qué Dios le ha puesto ahí, de por qué Dios unió a una pareja heterosexual, a un varón y a una mujer, a un macho y a una hembra, para que no solo se deleitasen mutuamente, sino que a su vez también propagasen su conocimiento. Y aunque esto está disfrazado de calentamiento global, y aunque esto está disfrazado de la próxima religión mundial que nosotros vamos a ver como la ecología, usted va a darse cuenta que es un ataque directo a la familia, a ese núcleo que Dios ha diseñado y es el núcleo fundamental también de la sociedad. Usted va a ver las múltiples maneras de cómo ahora se está tratando de forjar el nuevo matrimonio. Y se le está tratando de quitar el nombre a papá y a mamá para llamarle progenitor A y progenitor B. Entonces ya no hay varón y hembra, hay solo dos personas. O pueden ser dos varones o pueden ser dos mujeres. Y como vemos en algunas imágenes, aún hay hasta los ecosexuales que se casan con un árbol o con una lechuga. Y no le muestro la imagen porque no la he encontrado, del que se casa con la refrigeradora, se ha divorciado de la refri y se casó con la grúa. Esta gente tiene que estar en un sanatorio, pero son los que están dictando en estos tiempos la sociedad. Y son los que están intentando decirle a tus hijos algunas cuestiones. Mira su historial, mira lo que ellos ya están viendo. No es que van a empezar a ver. Mira lo que ellos ya están consumiendo hace tiempo. Y vas a ver que con palabras muy bonitas, con dibujos muy hermosos, ya están siendo adiestrados en una nueva sociedad. Aunque esto parece un poco ofensivo, esta es una de las grandes realidades que emergen en medio de estos tiempos y que Dios sabe. No estamos lejos de lo que sucedió en Canaán. Canaán era una de las regiones más altas y lo que tú escribes y lo que tú hablas se lo debemos a los cananeos porque ellos inventaron este idioma. Qué lejos estamos de ellos, pero ellos lo inventaron. Partiendo desde los jeroglíficos egipcios, de la escritura cuneiforme, la capacidad que ellos tenían no solo para el comercio, sino para otras dotes más, también inventaron el idioma que nosotros hablamos, la escritura que nosotros trazamos. Y llegaron a un alto apogeo, como dice el profeta Daniel, la ciencia aumentará al final de los días. Y estamos en esos tiempos. Pero también estamos en los tiempos de mirar el declive moral, ético de la sociedad, que abandona a Dios y pone al hombre como si fuera Dios. Y erige sus fundamentos, erige sus filosofías, erige la vida que va a tomar y la manera como se va a relacionar y cómo va a solucionar a través de lo que el hombre dice. Pero Dios nos enseña que el hombre más bien va en una vorágine de caída. Por eso, hermanos míos, necesitamos entender claramente que Dios los ideó, Dios los diseñó para que juntos puedan realizar el papel que Dios les había delegado a través de una perfecta armonía e igualdad entre ellos. Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le traeré y le haré ayuda idónea del ADN, de los huesos de este hombre, saca y construye una mujer para él. No le trae una sirvienta, no le trae una empleada, le trae una corregente. Dios instaura el matrimonio, trae la primera familia y como dote les entrega la tierra para cultivarla y cuidarla. Y cuando uno mira en medio de este relato, en los albores de la humanidad,
en el matrimonio primigenio que nosotros nos deja ver el libro de Génesis, esta hermosa armonía se destruye justamente cuando entra el relato de la serpiente. Y en un acto premeditado del hombre decide sacar a Dios de sus consejos y tomar el consejo de la serpiente, lo cual le prometía dulzura, realización, bienestar, para darse cuenta que solo hay dolor y hay muerte. ¿Sabe? Esta consecuencia es un acto deliberado de la primera pareja en desobedecer a Dios, lo cual trajo trágicas consecuencias sobre la humanidad. Siempre ha estado en tela de juicio el por qué el matrimonio tiene que seguir así. Siempre ha estado en tela de juicio estas cosas. Y quiero que usted mire lo que Dios le está mostrando a este pueblo antes de entrar a la tierra de Canaán. Porque ¿quién puede adiestrar hijos? ¿Quién puede preparar una próxima generación? ¿La iglesia? No es papel de la iglesia. La iglesia pasa un tiempo con ellos, 1 hora, 2 horas. Usted pasa el tiempo con ellos. Y si usted no separa su tiempo para adiestrarlos, para formarlos, habrá fracasado en la misión que Dios le ha dado. Y la idea de todo esto es que siempre este matrimonio ha estado constantemente atacado. Vamos a revisar un texto de cómo el maestro es abordado por un grupo de líderes religiosos y están buscando, en base a esta pregunta, tenderle una trampa. Le quieren tender una trampa porque el lugar donde él se encuentra no está muy lejos de una fortaleza llamada Maqueronte. En esta fortaleza había sido encarcelado un primo del maestro, Juan el Bautizante. Y este primo había sido justamente encarcelado porque era incómodo en el mensaje que él tenía frente al gobernante de estas tierras, Herodes. Y le había constantemente señalado el pecado que tenía en su matrimonio, porque había tomado a la mujer de su hermano y se había casado con ella. Por decir estas cosas, él había terminado encontrando la muerte. Y estos líderes religiosos ahora están frente a él y le van a hacer algunas preguntas incómodas para, de alguna manera, desequilibrar esta relación que podría tener con este gobernante, o dejar mal parado su nombre, o de una manera incómoda. Ellos no están llegando a Jesús para aprender de Jesús en cuanto al matrimonio, sino para tenderle una trampa y él con su boca termine metiéndose en aprietos. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. En Mateo capítulo 19 vamos a encontrar 12 primeros versículos que nos van a enseñar acerca del divorcio. Pero en medio del divorcio, de este tema que ellos están tratando de jalar, Jesús va a darnos unas enseñanzas hermosas en cuanto a la unidad sólida que debe existir en esta pareja, entre el varón y la mujer. ¿Llegamos? Mateo capítulo 19 dice así: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse.
Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Estas 12 versículos que nos hablan las escrituras es acerca de esta pregunta que le hacen al maestro, de tenderle esta trampa y de llevarlo a un terreno incómodo frente a las autoridades que lo rodeaban. Lo están entrampando y no están queriendo saber de él. Y el maestro se está sosteniendo claramente en lo que Dios siempre ha dicho, que la unidad del matrimonio, varón y hembra, tienen que seguir así por siempre. Y que solo la muerte podría separarlos. Y solo así ese núcleo podría volver a juntarse en un nuevo núcleo. Ellos le van a hacer algunas preguntas, y en una de estas preguntas sus discípulos van a responder frente a lo que Jesús está enseñando, ellos de acuerdo a la cosmovisión de su época. La cosmovisión de su época era que simplemente uno podía divorciarse cuando quería. Habían dos escuelas. La escuela de Hillel, que era una escuela liberal. Ellos decían que cualquier motivo que desagradara al marido en el comportamiento de su esposa era legalmente reconocido como una carta para devolverla a sus padres. Cualquier cosa. Se le quema la lenteja, está mal peinada. Hay un montón de historias en cuanto a esto. Esta escuela era la escuela de Hillel. Pero había una escuela más conservadora. La escuela más conservadora decía que la única causa para poder divorciarse de su mujer era solamente el adulterio. Pero las dos escuelas sostenían que sí debía haber divorcio. Y Jesús dice no, por ningún motivo. Entonces Jesús dice: lo que junta a Dios no lo separa el hombre. Entonces, al escuchar esto, los discípulos que viven en su época, que se desarrollan en su época, que tienen el pensamiento de la época, ellos dicen una de las primeras cosas. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si voy a vivir con ella hasta que esté viejita y hasta que pierde el atractivo, si yo voy a vivir con ella en medio de problemas y no voy a poder devolverla a su casa y me puede faltar el respeto, no, mejor no me caso. Mejor no me caso, dice. Y aquí están hablando de sus discípulos. Ellos están reaccionando frente al convencionalismo de la época, de lo que ellos pensaban. Está bien, cualquier cosa puedes devolverla a su casa. Si ella no te convence, te la devuelves a tu casa. Y a veces existían momentos en que le tramaban alguna trampa de infidelidad para devolverla a su casa, aunque la ley prevenía ya estas cosas. Y decía que si se le encontraba a un hombre que había tramado esta mentira por causa de infidelidad a su esposa, tenía que pagarle 100 monedas de plata. Pero existía esto. Ahora, otra de las cosas que Jesús va a responder frente a lo que ellos dicen: mejor me quedo solo, es justamente lo que luego va a responder. Y esto es una de las grandes realidades. La voluntad de Dios es que nosotros podamos casarnos. La voluntad de Dios es que nosotros podamos encontrar un compañero, encontrar una compañera y podamos formar un nuevo núcleo. A veces no estamos entendiendo de esta manera el matrimonio y pensamos que deberíamos casarnos cuando justamente esté completamente convencido de que esa es la persona para mí. Señor, si se cae la paloma negra del aire, yo voy a entender que ella es. Señor, si se cae esta pared y si se abre esta puerta, yo voy a entender. Pero Dios dice algo muy interesante. Es la voluntad de Dios que varón y hembra, macho y hembra, se unan, se deleiten mutuamente, que procreen, que se expandan, que críen sus hijos, que expandan el conocimiento del Señor. Y sabe, Jesús responde a esta verdad frente a 3 controversias. Les dice, versículo 11: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Los primeros: yo no me caso porque puedo haber salido atrofiado, puedo estar atrofiado.
No tengo mis órganos sexuales como varón y por eso yo no me caso. Porque el matrimonio finalmente se consuma en el acto sexual. Y Jesús dice, hay 3 variantes, hay 3 razones por las que no podrías casarte. 1 es porque estés atrofiado desde el vientre de tu madre. 2, versículo 12, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. 2, o es que alguien te haya atrofiado. En los tiempos en que los imperios conquistaban a otras naciones, una de las narraciones que nos muestra la Biblia es que se llevaban a la gente que era más culta, mejor parecida, para tenerlos en sus palacios. Y una de las cosas que hacían, por ejemplo, con Daniel, Sadrat, Abed-Nego, cuando les cambiaron su nombre, era llevarlos a sus palacios. Y en sus palacios los ponían allí tal vez hasta como secretarios y los preparaban. Usted conoce la historia de Daniel, pero una de las primeras cosas que hacían era castrarlos. Daniel era un castrado. Nehemías, copero del Señor, copero del rey, era castrado. Los hombres, los reyes lo castraban porque tenían acceso al harén de las mujeres del rey. Y esto era muy peligroso. Esto era una ofensa inigualable. Recuerde, una de las cosas que hizo el hijo de David frente en todo el día era acostarse con las concubinas de su padre. Una tremenda ofensa. Y lo que hacían eran estos gobernantes tenerlos como hombres de confianza, pero estaban asegurados por ellos para que no se metiesen con sus mujeres. Estos son hombres que han sido hechos eunucos por causa de otro hombre. Y hay una tercera razón de por qué yo no me podría casar. Versículo 12, en la última parte dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Era una decisión propia quedarme soltero, pero previamente haber recibido un don, y se llama el don de continencia. Yo no estoy sufriendo porque no tengo una compañera. La soledad no me mata. Yo puedo vivir sin un varón porque he decidido quedarme así para servir al Señor, pero hay un don de por medio. Pablo lo va a desarrollar más allá. En la carta a los Corintios va a hablar acerca de este don de continencia, y si no tienes este don de continencia, mejor cásate, dice, porque es mejor casarse que estarse quemando. Y aquí es muy clara la idea en cuanto a que es la voluntad de Dios que encontremos un compañero, que encontremos una compañera. A las viudas jóvenes la Biblia nos enseña que deben casarse, porque si no, lo que empiezan a hacer es entrometerse en cosas que no convienen. Si uno se ha casado, si uno tiene un esposo incrédulo, eso sí, dice, y el esposo incrédulo quiere abandonar a la mujer, muy bien, ya te puedes quedar así. Sepárate, dice ahí. Pero ya no te vuelvas a casar, porque aquí lo que la Biblia nos enseña es claramente la voluntad del Señor en cuanto a lo que es el matrimonio, a este núcleo. Y a veces esto se malentiende. Y yo, porque probablemente puedo haber decidido y tengo ese don que Dios me ha dado, no necesito de un varón, no necesito de una mujer. Amén, hermano. Amén, hermana. Quédate como estás. Sirve a Dios, porque es lo que nos dice las Escrituras. Si tienes esta capacidad y esta capacidad te la ha dado Dios, amén, sirve al Señor. Porque cuando te casas, si no, pregúntame a mí, vas a estar viendo a tu esposa, a tus hijos, sus necesidades, y mitad de cabeza a veces va a estar atolondrada porque tienes que proveer, tienes que traer, tienes que corregir. Es así, pero a su vez también tienes que servir al Señor, amar a Dios, propagar su conocimiento. Pero si no tienes ese don, tienes que casarte, porque a veces estás poniendo en peligro el nombre del Señor, cayendo por aquí o cayendo por allá. O estás teniendo relaciones sexuales ilícitas y nadie se entera hasta que Dios lo saque a flote pronto, después de haberte advertido ya por mucho tiempo. Y es la voluntad de Dios que conozcas a un varón, que conozcas a una mujer en el Señor, para que puedas contar con este núcleo que definitivamente nos enseña, y que Dios lo bendice, y que Dios nos muestra claramente su potencial. Es por eso que cuando Jesús responde a esto, les responde con otra pregunta.
Fíjese lo que dice aquí en el versículo 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 4, Jesús les responde: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Nos muestra claramente la realidad de que Jesús se remite a la Escritura y remite a estas personas a las Escrituras. Los fariseos eran grandes conocedores de las Escrituras, lo sabían, y ellos sabían claramente lo que Dios decía. Jesús los remite a esta verdad y les muestra claramente que hay 4 aspectos en el matrimonio para que puedan realmente ser sólidos. Un primer aspecto es que el matrimonio es una unidad exclusiva. Versículo 5 se encuentra toda esta verdad. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Es una unidad exclusiva. Ambos quedan unidos sin ninguna alteración de esa unidad mientras los dos vivan. Cualquier otra relación con otro hombre o con otra mujer queda excluido conforme al pensamiento de Dios. Es una unidad exclusiva. Yo a mi esposa a mí. Es una unidad también reconocida. En el mismo versículo 5 dice: dejará. Cuando habla de dejar, está hablando de dejar sus núcleos fundamentales donde ellos están insertos. Un ejemplo: yo salgo de un núcleo, Vargas Epifanía. Mi esposa sale de otro núcleo, Hurtado García. Ambos dejamos nuestro núcleo para formar un nuevo núcleo fundamental, Vargas Hurtado. Esto es lo que está diciendo aquí. Este núcleo reconocido no necesariamente tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el nuevo núcleo que tú estás formando. Y en estos tiempos nuestra sociedad claramente, a través de un acto civil, nos reconoce con los plenos derechos. Y esto claramente nos enseña esta voluntad que Dios nos cierne en cuanto a este núcleo fundamental que es la familia. Varón y hembra, macho y hembra. No solo se deleitan, no solo se conocen mutuamente, intiman, progresan, se aceptan, se propagan, expanden el reino del Señor, expanden la fragancia del Señor por los lugares donde ellos se mueven. Un tercer aspecto de este núcleo que dice el Señor se unirá es una unidad de entrega. Hay otra palabra ahí en el versículo 5, dice: por tanto el hombre dejará a su madre y se unirá. Aquí hay una palabra muy interesante. Aquí hay una palabra que nos muestra claramente que es una unidad, kalao se dice en el idioma griego, que tiene que ver con encolar, que tiene que ver con encementar o que tiene que ver con unir de manera permanente, firme. Es como si tú pegaras 2 hojas con cola, déjalo que seque y luego trata de arrancarlo despacito a ver que salgan enteras. No saldrán enteras. Se daña eso que se ha convertido en uno. Esta es la misma figura que se nos muestra aquí en las Escrituras. Cuando habla de unirse a su compañero, de unirse a su compañera, está hablando de encementarse. De tal forma que esta unidad empieza primero con la intimidad sexual, sigue la comunicación, sigue el compañerismo, sigue la convivencia y luego la crianza. Es una unidad en diferentes aspectos que empieza siempre en el plano sexual. Y el último aspecto de esta unidad es una unidad permanente. Serán una sola carne, dice. Es una unidad de por vida. Tal como decía un hermano aquí, antes estaba en la iglesia, le decía a su esposa, en son de broma, claro está: hasta que tu muerte nos separe, le decía. Gracioso, pero no era que él se moría, sino que hasta que tu muerte, le decía a su esposa, nos llega a separar. Solo hasta ahí llega. Y tiene que entender esto, ojo, esto es una realidad solo terrenal. Esto ya no va a estar en el cielo. Así que si tú no tienes ese don de continencia, cásate, experimenta lo que es el matrimonio.
Deja atrás a veces los temores, deja atrás a veces ese perfeccionismo de encontrar una mujer ideal, de encontrar un varón ideal, y entiende la verdad que ambos están en pleno desarrollo. Ambos van transformando su vida de acuerdo a la comunión que van teniendo con el Señor, el acceso a su conocimiento y la disposición humilde de su corazón. No vas a encontrar una mujer y no vas a encontrar un varón que realmente satisfaga todos tus sentidos. Todos, como dice el dicho, venimos con hueso. La carne viene con hueso. Y cuando el casero te vende un lindo churraco, también te da un pedazo de hueso. Así que lo tienes que asumir. Y tienes que entender claramente que ambos, si somos hijos de Dios, vamos en un franco desarrollo, rumbo hacia la imagen de Jesucristo. Amén. Por tanto, hermanos míos, no hay tal cosa como la convivencia, porque en la convivencia no hay un compromiso de por medio. En la convivencia es hasta que tu cuerpo se deforme, la convivencia es hasta que ya no te pueda aguantar, la convivencia es hasta que surja una mujer más guapa o hasta que mis emociones de alguna manera ya pues se sequen. El matrimonio es a tiempo completo y para siempre. Y es por eso que es un grave pecado atentar contra lo que Dios ha deseado, ha diseñado desde el principio. A esto los líderes religiosos le van a responder con otra pregunta. Y mire lo que le dice. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vuelven al contragolpe. Ya no solo lo tratan de poner en contra de Herodes, no solo lo tratan de mostrar como una persona laxa en lo moral, sino ahora lo ponen contra Moisés. Entonces, si tú dices que esto es para siempre, ¿por qué entonces Moisés no nos ha dado carta de divorcio? ¿Por qué Moisés permitió esto? Él les va a responder algo muy hermoso. Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Este no es un mandamiento de Moisés, sino una concesión. Dios había dicho que estamos casados, Dios había dicho que pasamos el tiempo y para siempre con el compañero de tu vida o la compañera de tu vida, y que tendríamos que atravesar probablemente diversas situaciones, pero seguir unidos. Ojo, no me vaya a confundir que a veces usted va a estar unida a una persona que está atentando contra su vida, o que está poniendo en peligro la vida de sus hijos. Usted tiene que separarse. Pero la separación es totalmente distinta a lo que es el divorcio. Y aquí la Biblia nos enseña claramente por qué Moisés dio esta carta de divorcio. Fue una concesión. Una concesión podría decirse así: muy bien, acá todos tenemos que venir con zapato. Y tú vienes y me dices: mira, ¿sabes qué? Yo cada vez que me pongo zapato yo sufro de los pies. Estoy con varices y mis pies se hinchan y ¿sabes qué? Lo único que yo hago es caminar con sandalias. Ya, vamos a hacer una concesión contigo. Todos con zapato, pero tú con chancletas. Muy bien. ¿Por qué Moisés dio esta concesión al pueblo? Simple. El versículo 8 dice: por la dureza de vuestro corazón. ¿Sabe? Un corazón endurecido. Vamos a describir lo que es un corazón endurecido. Es como un callo que le sale a la conciencia, lo cual impide que la persona que recibe la ofensa practique el perdón, practique el respeto, practique el amor o que practique la misericordia con la otra persona. Un corazón que está encallecido no le permite a la otra persona ponerse en su lugar. Un corazón que está endurecido se olvida de sus propias luchas, se olvida de sus propias limitaciones, se olvida de sus propias contradicciones, se olvida que él mismo es tan carne como la persona que le ha ofendido y que ahora él o ella definitivamente no hay una próxima oportunidad. Un corazón que esté endurecido solo puede ver el pecado de la otra persona porque se ha enorgullecido de tal manera que tiene ojos para ver las fallas de los demás, pero no sus propias fallas.
Puede señalar, puede describir, puede decir acerca de lo que pasa con esas otras personas, pero nunca va a ser consigo mismo. Tiene muchas explicaciones. Con él o con ella es otra la situación. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Tú traes tu propio paquete de pecados. Tú traes tus propias luchas. Tú traes tus propias contradicciones. El otro también trae las suyas. Y esta es la idea, que cuando uno tiene un corazón endurecido, se siente ofendido y muchas veces decide no perdonar, no restaurar, no extender misericordia, porque tiene una mala memoria. Se ha olvidado que él o que ella ha sido perdonado y sigue siendo perdonado de manera continua. Un corazón endurecido no está dispuesto a dar una nueva oportunidad. Nunca se va a poner en el lugar de la otra persona. Al contrario, va a subir al altar de juez y va a mirar a la otra persona como el ofensor. Nunca se sentará en el banquillo de los acusados, sino ocupará el lugar del juez. Sabe, hermano mío, cuando tenemos un corazón que se endurece, definitivamente es difícil poder sostener una relación. Es difícil poder atravesar las tormentas que vienen en la vida. Es difícil que podamos nosotros desarrollar un núcleo sólido frente a una sociedad que de por sí ya está colapsada. Porque si esto pasa en el propio núcleo cristiano, ¿qué podemos esperar de la gente afuera? Y esta es la concesión que por eso le dice Jesús a ellos. Esta es la concesión de por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio. Pero esta no es la idea, les dice Jesús. La idea no es así. Y deberíamos decir que hay dos teorías. La teoría principista, que Dios en un principio lo hizo así, pero después está la caída. Pues entonces vale el divorcio. O la otra escuela, la escuela después de la caída, donde pues el pecado tocó nuestras vidas, no hay nada que hacer. Pero para los cristianos no hay excusa. Somos nuevas criaturas en Cristo, capacitados con su palabra, capacitados con el Espíritu Santo y listos para ir tras lo que Dios nos enseña, aunque a veces cueste. Y esta es la idea de lo que Dios nos enseña en cuanto a un núcleo sólido frente a una sociedad en crisis. Permítame leer algo para ir terminando esta enseñanza. Samuel Pérez Millo escribe acerca de esta realidad en la pregunta que le hacen a Jesús. Todos los hombres de entonces, dice, y también creo que de esta época, escribe él, pensaban solo en los beneficios que podían obtener en el matrimonio y no en la bendición que suponía y el privilegio que aportaba estar en el matrimonio al permitir amar a la esposa, cuidar al hogar, proveer para las necesidades, instruir a los hijos y entregar amor hacia los demás. Cuando uno se acerca al matrimonio buscando solamente qué quiero sacar, tiene la vida de soltero, tiene la vida de amo. Ella se rompe el lomo, él trabaja, ella trabaja duro y el otro solo observa porque Dios me ha puesto como cabeza de familia. Algún día tenemos que seguir desarrollando de esto. Cuando lo que la Biblia nos enseña es que justamente ambos se sujetan mutuamente, ambos desarrollan esta imagen de Jesús no solo en sus corazones, permiten la plataforma para que sus hijos vayan adquiriendo las destrezas necesarias para que esto sea una realidad en ellos. Cómo Dios, por tanto, me llama a cuidar mi matrimonio. Cómo Dios me enseña claramente que tengo ese potencial junto a mi compañera, que somos el núcleo fundamental y que mis hijos solo son una extensión de ello. Mis hijos pronto se van. Mis hijos tienen que llevarse un legado. Mis hijos tienen que llevarse una instrucción, tienen que llevarse un ejercicio. Puedo estar solo, puedo ser a veces la persona que no tengo a mi esposo como mi compañero, ni siquiera cree en Dios. ¿Puedo hacerlo solo? Sí. Dios ha prometido ser esposo de la viuda. Dios ha prometido ser padre de los huérfanos. Dios ha prometido atender a las personas que lo invocan. Puedo yo criar, puedo ser padre y madre a veces, o puedo ser el líder espiritual en mi casa,
Aunque a veces mi papá y mi mamá andan de jarana en jarana, sí. Porque tú puedes ser el núcleo de bendición en casa, aunque los dos pueden estar en otras latitudes. ¿Puedo yo afrontar sin mi esposa esta realidad? Sí lo puedes hacer. Tienes la capacidad y el poder y las instrucciones claras que la Biblia nos enseña. Un matrimonio sólido deja como herencia a las próximas generaciones una fe sólida a sus hijos. ¿Y sabe qué? Un matrimonio sólido puede llegar a formar hijos sanos que sean luz y sean bendición para todas aquellas personas que están en tinieblas. Yo no me puedo acercar al matrimonio para ver qué saco, para pensar que mi vida tiene que seguir como siempre me ha gustado. Yo me acerco al matrimonio entendiendo que ahora voy a formar una nueva unidad, un nuevo núcleo con grandes responsabilidades, y que sé claramente que aunque ahorita en este momento no está completamente desarrollado el amor, sé que en el conocimiento mutuo, en el deleite mutuo y el conocimiento que Dios pone a lo largo de nuestra existencia, yo voy a ir desarrollando este amor. Voy a ir amando a mi compañero, voy a ir amando a mi compañera, voy a ir resolviendo los conflictos necesarios, negociando si tengo que negociar, pidiendo perdón si tengo que pedir perdón, extendiendo perdón o gracia o misericordia a la otra persona que me ofende, porque esta es la gran realidad. Se unen dos personas pecadoras que, aunque Dios ha perdonado sus vidas y Dios ha limpiado, están aún en pleno proceso de crecimiento, y que aún todavía la carrera no ha terminado, y que nos espera todavía un largo camino donde no solamente vamos a deleitarnos, vamos a pasar dolores, vamos a pasar pérdidas, vamos a pasar situaciones tristes, pero también vamos a deleitarnos mutuamente, ver que formamos nuevas generaciones, ver el gozo cumplido en nuestro corazón, experimentar la bendición que Dios pone en nuestras vidas con personas que realmente han decidido ponerlo como su prioridad. Amén. Que Dios les permita conocimiento, que Dios les permita consejo a lo largo de la semana, que Dios les permita circunstancias donde de alguna manera puedas tú constatar o puedas tú de alguna manera afianzarte en lo que el Señor te enseña. Vamos a orar.